Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia de mi amigo, el honorable magistrado Rafael Ciprián. La verdad es que es un lujo tenerte aquí en el programa de la Fundación. Gracias por haber correspondido en esta ocasión a la invitación que te le hizo la Finjo, en el marco de lo que ha sido la puesta en circulación de una obra que para la comunidad jurídica lo hemos recibido como un regalo de su parte. Así que, gracias, magistrado. Bueno, el honrado soy yo. Las gracias debo dárselas yo a Finjus, porque auspició el acto de puesta en circulación de la obra. Usted porque fue el prologuista, con un prólogo generoso, académico, profundo y sobre todo elegante. Bueno, comunicador, como ha sido usted siempre. De manera que me siento honrado y le doy las gracias. La verdad es que este es su 13ª obra. Usted probablemente uno de los, probablemente no, de los doctrinarios más prolíferos que tenemos en el país. Y usted tiene una visión holística del derecho, es capaz de escribir de cualquier cosa en el área de lo que son las ciencias jurídicas. Una cosa impresionante. O sea, cuando uno lee sus obras, yo he tenido la oportunidad de leer 9 de ellas, la verdad es que usted razona de una manera de que uno llega a la conclusión y entiende por qué usted escribe de lo que sea desde el punto de vista jurídico. Eso no es fácil. Desde el punto de vista de la doctrina jurídica, tener esa visión tan completa del derecho y de la dogmática. No es fácil, ¿eh? Se aprende con los maestros y teniendo una mentalidad crítica y sobre todo un razonamiento dialéctico. Usted ha tenido una ventaja, usted ha sido juez en varias jurisdicciones diferentes. Y eso evidentemente, la verdad es que, aunque eso lo digo yo, algunos de sus traslados nosotros lo hemos criticado en los medios porque lo hemos considerado injusto, pero al final yo creo que usted en todo lo que es su acervo jurídico se ha beneficiado de todo lo que ha sido su proceso. La Biblia dice, nada obra para mal. Lo único es que en derecho, en una sociedad organizada, la administración pública debe someterse a la legalidad. Así es. Al orden constitucional. Claro. Y las cosas deben hacerse respetando la legalidad y los derechos fundamentales. Porque las personas no son cosas. Las personas no están sumadas, ni son objetos que se puede disponer de ellas sin su consentimiento. Nuestra Constitución, al establecer el Estado social y democrático de derecho, y la dignidad humana y los demás derechos fundamentales han elevado al ser humano a la condición que le corresponde como ser humano. Claro, claro. No, y cómo ha redimensionado todo lo que es el concepto sobre el debido proceso, en fin. Ahora tenemos que hablar de la obra. Derecho administrativo constitucionalizado. Es verdad que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. O sea, los administrativistas hemos llegado a esa conclusión y defendemos esa visión. Y usted también, todo lo que es una lectura transversal de esta obra que para mí es un arma de reglamento para cualquier abogado. ¿De qué es de lo que se trata el texto de derecho administrativo constitucionalizado para ganar los casos y vencer la arbitrariedad con la Constitución? Arbitrariedad de la que en algunos casos usted ha sido víctima. Así es. Esa es la realidad. Así es. ¿De qué es de lo que se trata la bendita De lo que obra? se trata el libro es de hacer un enfoque de lo que es el derecho administrativo como el conjunto de normas que rige la actividad de la administración pública, que rige el poder del Estado. Claro. En su relación con las personas, que debe ser una relación en que el Estado está para servir a las personas. Y las personas deben ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. En este libro, entonces, analizamos ese marco a la luz de la Constitución, porque nuestra Constitución a partir del 2010
estableció en sus artículos 164 y siguientes la constitucionalización de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es hoy el Tribunal Superior de Tierra, el Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Superior Administrativo, entonces, ejerce precisamente el poder jurisdiccional en el país. Estamos hablando de todo el país porque solo tenemos un Tribunal Superior Administrativo con competencia nacional sobre el derecho administrativo. ¿Y qué pretende el derecho administrativo? Hacer que la administración pública, o sea, todos los funcionarios públicos, actúen sometidos estrictamente a la legalidad, al orden constitucional, al orden adjetivo. Y adjetivo establecemos las leyes, los decretos, las resoluciones, los reglamentos. Lo fundamental del derecho administrativo es que protege a las personas del abuso del poder. Recuerde que el poder siempre busca aumentar su poder. Así es. Y no puede incrementar su poder si no es afectando los derechos fundamentales. El poder incrementa su poder en la medida en que baja y aplasta los derechos de los ciudadanos. Y los ciudadanos deben estar empoderados para defender sus derechos. El Tribunal Superior Administrativo es el Tribunal Constitucional Ciudadano. Claro. El Tribunal Constitucional como tal, el consagrado en la Constitución a partir del artículo 184, es una élite. Es un tribunal de élite. Su competencia es de élite. El pueblo no llega allí realmente. Donde la gente común, del ciudadano, del montón, llega a defender sus derechos en el Tribunal Superior Administrativo. A mí me encanta de esa visión que usted plantea, es que la verdad es que si hay una jurisdicción que somete al orden en la administración es esa, la jurisdicción administrativa. Y muchas veces la administración, por ese poder que tiene, y es verdad que lo tiene, se lleva de encuentro a cualquiera. Claro, nuestra Constitución en su artículo 138 establece que la administración pública tiene que estar sometida plenamente al orden jurídico. Definitivamente. Ahora, el ordenamiento jurídico se le impone, y recuerde que nosotros como personas podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, pero la función pública, todos los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley le dice, lo que la ley le manda. Así mismo es. Solamente. Ahora, usted, y vamos a entrar a derecho ahora. Adelante. Desde el punto de vista de la jurisdicción administrativa, ¿hay alguna distinción o dónde confluyen, dónde se separan la tutela judicial del debido proceso? Sí, excelente. Primero tenemos que aclarar que en derecho administrativo históricamente ha existido lo que es la justicia administrativa retenida, que es cuando la administración pública, el Estado, los gobernantes, pues, controlan a los jueces y los jueces les responden a los gobernantes. Eso es peligrosísimo, porque eso ya está superado en el estado en que vivimos. En el estado en que vivimos los jueces son independientes, imparciales, así lo establece la Constitución en su artículo 151. Entonces ya no existe la administración de justicia administrativa retenida. Ahora es una justicia rogada. Y más aún una justicia exigida por la ciudadanía. Porque yo creo que la ciudadanía no debe rogar justicia, debe exigirla. Y el Estado en su poder jurisdiccional, a través de sus tribunales, y en nuestro caso, por el tema que nos contrae en esta conversación, el Tribunal Superior Administrativo debe aportar a cada ciudadano lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a cada ciudadano? Respetarle sus derechos fundamentales, el derecho a la dignidad y todos los demás derechos fundamentales. El debido proceso, entonces, se relaciona exactamente con la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. La Constitución establece con toda claridad en el artículo 69.10 que la tutela judicial será, y el debido proceso será
empleado en todos los procesos, incluyendo los administrativos. Y estamos hablando, al decir administrativo aquí, en sede jurisdiccional y en sede administrativa. Claro. O sea, ya tanto en los tribunales como en las mismas instituciones. A los empleados públicos, cuando hay superiores que son arbitrarios, y ser arbitrario o cometer arbitrariedad es actuar sin que la ley lo autorice o abusando del poder y facultad que le da la ley. Entonces, todo ciudadano que se ve afectado debe recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo. Si usted tiene una contratación con el Estado y luego a usted lo dejan fuera del beneficio que le corresponde en virtud de su contrato, usted entonces tiene un derecho de accionar, porque encontraron otro que tal vez impulsó mejor o de otra manera, y entonces usted que tiene un derecho adquirido ya le están afectando. Entonces usted tiene que ejercer el derecho. Claro. Ahora, ¿cómo se traduce, por ejemplo, el planteamiento de la supremacía de la Constitución en el derecho administrativo? Total. La supremacía de la Constitución es como el sol, que cuando sale irradia toda la tierra. Irradia toda la tierra hasta en las antípodas, lo único que cada uno en su momento. Y vemos entonces que la supremacía de la Constitución, en virtud del artículo 6 de nuestra Carta Magna, se impone a toda norma. En el sistema jurídico dominicano no existe ninguna norma que esté por encima de la Constitución. Hay algunos tratadistas que consideran que los tratados están por encima de la Constitución. Los tratados, convenios y pactos internacionales no es cierto. Están en el mismo grado, en el mismo rango, en la misma esfera de la Constitución. Sobre la Constitución como norma jurídica no existe ningún otro. En nuestro sistema tenemos un rango que es una jerarquía de las normas. En primer lugar tenemos la constitucionalidad, que es el bloque de constitucionalidad que incluye la Constitución y todas las normas de rango constitucional como los tratados, convenios, pactos, acuerdos internacionales. Luego le continúan en ese mismo nivel las decisiones de carácter constitucional. Las opiniones consultivas, por ejemplo, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso conforma el bloque de constitucionalidad, o sea, son las normas superiores en nuestro sistema. Entonces tenemos por debajo de ese bloque el bloque de legalidad. Que ahí iba. Que el bloque de legalidad tiene que ver con la ley, los decretos, las resoluciones, los reglamentos, ¿de qué las manera ordenanzas? se diferencian, por ejemplo, esa constitucionalidad y esa legalidad en todo lo que tiene que ver con las actuaciones en sede de la administración, en sede administrativa? Totalmente, porque se le impone, sede administrativa total. Por ejemplo, al aplicarle a un funcionario público, a un empleado público, no importa el rango, cualquier sanción, lo primero que hay que respetarle son sus derechos constitucionales. Por ejemplo, el debido proceso. Cuando nosotros estuvimos en el Tribunal Superior Administrativo, tuvimos que ordenar a los institutos castrenses constantemente que respetaran el debido proceso y repusieran en su rango y pagaran los sueldos o salarios atrasados. Personas que fueron separadas injustamente. Oiga cómo los separaban. Usted está cancelado, vaya por personal a buscar su certificación. No, un momento, es un ser humano. Una cancelación. No es una cosa. No. ¿Usted lo va a cancelar? Bueno, hágale una acusación formal, llévele un juicio disciplinario, comprobada la falta grave, cancélelo. Pero déle la oportunidad de que se defienda, porque ahora, no es una cosa. Claro. Ahora, ¿de qué manera, magistrado? La verdad es que es apasionante esta hora. Se da ese proceso de constitucionalización del derecho administrativo. ¿De qué manera? Comencemos porque la obra lo trata en todo lo que es, digamos, América Latina. Usted tiene la ventaja que usted destaca o desarrolla en la obra esa visión comparada y luego finalmente explica de manera brillante qué fue lo que pasó aquí.
Vamos a ver cómo se dio ese proceso en América Latina, para entonces nosotros terminar en la República Dominicana. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, en América Latina, en la medida en que va desarrollándose cada país de América, empieza a copiar lo que se hace en Europa y lo que se hace en Estados Unidos. Y muy especialmente en Francia, con el Consejo de Estado. Y luego, con la constitucionalización de las sociedades a partir del sistema concentrado de Hans Kelsen y el Tribunal Constitucional por una parte y por la parte europea, y a partir de aquella famosa sentencia del juez John Marshall del 1803, en que planteó que la Constitución es una norma superior y que no puede ser modificada por una norma inferior, y que ella consagra los derechos fundamentales que están por encima de cualquier disposición infraconstitucional, y que la Constitución puede lógicamente hacer reserva de ley para que se reglamenten los derechos fundamentales, pero jamás tocar ni afectar su núcleo esencial, porque el derecho fundamental es inalienable, inconculcable. Y esa constitucionalización, que es una marea que va transitando de Europa hacia América, tiene su máxima expresión después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se da el constitucionalismo. Pero también debemos ver la Constitución de Querétaro de la Revolución Francesa, la Constitución de Weimar en Alemania y, lógicamente, la Constitución española en aquel acuerdo de la Moncloa, a raíz de la salida del dictador. Sí, así es. Y el acuerdo político social da lugar precisamente a una constitucionalización de la sociedad española y el mundo. Y esto llega también a América y muy particularmente a Latinoamérica. Con el horror de la Segunda Guerra Mundial se da el constitucionalismo al más alto nivel. Hoy en día vivimos todavía la ola de un constitucionalismo más racional, más consciente y más popularizado. Nosotros realmente tenemos este constitucionalismo a partir del 2010, con esa constitución que yo he llamado que es una constitución modélica. Lo único es que el dominicano todavía no se ha empoderado de esa constitución. Sí, porque no solamente establece principios, sino que diseñó las instituciones que la iban a garantizar. Y yo creo que esa es una de las obras desde el punto de vista de lo que ha sido el laborantismo constitucional. Yo creo que más aporte le ha dado a la República Dominicana. Ahora, volviendo con la Constitución, porque yo veo que usted maneja muy bien el tema. Usted sabe que hay algunos principios que la verdad es que le dan en la madre a cualquiera. Por ejemplo, el principio de igualdad, objetividad, juridicidad, entre otros. Estos principios podemos llegar a la conclusión de que son los pilares del derecho administrativo. Sí, sí, la Constitución lo contempla en su artículo 138 como los principios esenciales, y si se cumplen esos principios, debo decirle que la sociedad se desarrolla, el sistema funciona, se desarrolla la economía, porque los agentes económicos, la seguridad jurídica se blinda, los ciudadanos adquieren dignidad, orgullo. El mismo tema, inclusive hasta del fenómeno de la corrupción, se diluye, es una cosa impresionante. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, de equidad o igualdad, o sea, obviamente los derechos fundamentales también tienen sus límites. O sea, no andan por ahí haciendo lo que le da la gana. Esa es la realidad. Se controlan uno con otro. Sí, eso es lo bueno, que hay un contrapeso. ¿Hasta dónde se llega? ¿Cuál es la frontera?
Cuando uno habla, por ejemplo, del principio de igualdad, de equidad, por ejemplo, a mí me gusta mucho el de la jurisdicción, me encanta ese principio. ¿De qué de lo que se tratan estos benditos principios? ¿Que son tan relevantes? Total, cuando se habla de la juridicidad es que toda la actuación de la administración pública debe estar sometida a la legalidad. Usted recuerda incluso a Juan Bosch cuando dijo, durante el gobierno de los 12 años de Balaguer, cuando dijo, hay que llevar al gobierno a su propia legalidad. Esa es la juridicidad. Y el de objetividad, que yo veo que usted lo maneja con una brillantez impresionante y con una lucidez sobre todo. Gracias. El de objetividad es que no haya el apasionamiento ni los privilegios, que a cada uno se le dé según le corresponde en función de mérito. Objetivo, no es que Servio Tulio es mi amigo y yo lo voy a favorecer por encima de Juan. Claro. No, si Juan es el que tiene los méritos, Servio Tulio es mi amigo, pero Servio Tulio aprende de Juan, eleva tu mérito. No, y vamos a ver si más adelante tú llegas. Claro, y es increíble cómo uno de los principios entonces se enlaza con el otro. Por ejemplo, cuando yo lo oigo a usted hablar sobre la dimensión o del concepto de objetividad, entonces tú tienes que hablar de la eficacia. En efecto. Porque trae como consecuencia eso. Y la eficacia debe diferenciarla de la eficiencia. No, porque la eficacia es lograr los objetivos perseguidos. Claro. Lograr la meta. La eficiencia es el manejo racional e inteligente de los recursos. Pero el tema entonces la eficacia es un principio esencial. Y ahora, no hay forma de tú ser eficaz si tú también no eres objetivo. O sea, es una cosa impresionante. A mí me encanta, por ejemplo, cuando tú lo relacionas, lo concatenas. Oye, cómo, la verdad es que el constituyente es sabio. ¿Sabio? O sea, cómo estos principios real y efectivamente, cuando tú lo unes, bueno, es una cosa grandiosa. De todos modos, magistrado, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este excelentísimo programa. Magistrado, hay principios que evidentemente impactan en todo lo que tiene que ver con la administración y que le establece límites también. Vamos a hablar de la razonabilidad. Sí, ¿no? ¿De qué es de lo que se trata ese bendito principio? La racionabilidad no es más que hacer lo que la razón manda. Hacer las cosas de manera que sean lógicas, aceptables, inteligente. Esa razonabilidad impone que no haya excesos, que no haya una prudencia excesiva, pero que no falte la prudencia. No haya arbitrariedades. Que no haya arbitrariedad y que haya sometimiento pleno a la legalidad. Incluso que la legalidad siempre esté para proteger los derechos fundamentales. Importante esto. Los ciudadanos son seres humanos y la legalidad son normas y esas normas deben servir a los seres humanos. Ahí está la razonabilidad suprema. Claro. Por ejemplo, los principios, digamos así, o los pilares que de una u otra forma pueden garantizar una buena gobernanza pública. ¿Cuáles serían? La gobernanza pública se logra cuando el gobierno es capaz de servir a los ciudadanos, de cumplir con su misión, porque las autoridades, el gobierno en todas sus instancias está para servir a la población, no para otra cosa. Claro. Entonces, si sirve a la población, ya empieza a generar el clima de gobernanza, el clima de estabilidad política, el clima de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo político, de desarrollo jurídico e institucional. Y eso es gobernanza. Para que haya verdadera gobernanza solamente hay que hacer respeto y cumplimiento del sistema jurídico. Se respeta el sistema jurídico y ya todo funciona. Recuerde que incluso
Confucio dijo, donde hay justicia no hay ni hambre. El mismo Washington, George Washington, estableció que la justicia era el puntal esencial de la democracia, Claro, porque claro. no hay democracia si no hay justicia, y si no hay justicia, entonces porque se está violando el sistema jurídico, y si se viola el sistema jurídico, estamos en el nivel de la barbarie, de la selva, sálvese quien pueda, y el más fuerte aplasta sin misericordia al más débil. Así es. Ahora, la verdad es que tenemos que volver a la Constitución del 2010. Yo recuerdo en todo lo que fue el proceso de reforma constitucional que uno trabajó de una manera activa, propositiva, haciendo propuestas, tratando de que las cosas salieran bien como salió, gracias a Dios. Yo recuerdo que veníamos de un Estado liberal en donde todo se fundamentaba sobre la base de la representación. Y bueno, y en el 2010 comenzamos a identificar ya otras bases, como por ejemplo el de la participación de la ciudadanía en los procesos. Ya pasamos de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho. Y bueno, y esto explicaba el concepto, lo que envuelve un Estado de ese tipo. Que la verdad es que nos pone en una situación en donde definitivamente tenemos que estar permanentemente alerta y viendo a ver de qué forma podemos implementar y crear herramientas que puedan hacer realidad este Estado. ¿Qué rol juegan los tribunales constitucionales en un sistema de derecho como el nuestro? El rol supremo. Recuerde que todos los jueces son jueces constitucionales. Sí, claro, claro. Gracias a Dios. Tenemos un tribunal constitucional, pero todos los jueces del orden judicial son jueces Sí, la visión constitucionales. difusa. En efecto. Entonces, ¿qué papel juegan? El papel esencial es proteger a los ciudadanos, proteger a todas las personas. Si se protegen los derechos fundamentales de todas las personas, la sociedad avanza a paso acelerado a los mayores niveles de convivencia social. La cohesión social empieza en la familia, pero ya en toda la sociedad se irradia es con el respeto al sistema jurídico. Y los jueces constitucionales tienen esa misión de proteger los derechos fundamentales. Un juez, donde quiera que esté, tiene una misión esencial. ¿Cuál? Controlar los excesos del poder para proteger los derechos fundamentales de las personas. Ahora, usted ha mencionado esa visión concentrada de la Constitución, esa visión difusa también de todo lo que tiene que ver con el constitucionalismo. Y me viene la pregunta, ¿de qué manera se da la dinámica del control de constitucionalidad por los sistemas difusos, concentrado, digo, en el marco del derecho administrativo estamos hablando? Sí. ¿De qué manera se da eso? Se da de la manera siguiente. En el Tribunal Superior Administrativo, el control de la constitucionalidad se establece por la vía del sistema difuso. O sea, dentro de un proceso principal, aquel que entienda que se le quiere aplicar una norma que riñe con la Constitución porque le viola sus derechos fundamentales, entonces plantea la excepción de inconstitucionalidad, que el tribunal deberá decidirlo previo a cualquier otro asunto. Es importante señalar aquí, aunque a algunos se moleste, que hay una mala práctica, y es que muchos jueces se reservan una excepción de inconstitucionalidad. No se puede reservar esa excepción. Hay que fallarlo previamente porque de eso puede depender la suerte de todo el proceso. Y si se comprueba que la norma que se quiere esgrimir contra ese ciudadano, ese justiciable, ese procesado, riñe con la Constitución, con cualquier principio, norma o regla de la Constitución, entonces hay que declararla inaplicable para el proceso. Tiene un carácter de orden privado, o sea, solamente va a surtir efecto esa inaplicabilidad para el caso de que se está conociendo. Cuando se conozca otro caso hay que volverlo a plantear. Eso en el sistema difuso. Ahora, en el sistema concentrado es ante el Tribunal Constitucional de manera exclusiva
y debe hacerse por medio de una acción directa en inconstitucionalidad, en virtud del artículo 185 de la Constitución. Y entonces el Tribunal Constitucional va a decidir. Al decidir, si decide radicalmente, al comprobar que la norma es inconstitucional porque riñe con la Constitución, entonces puede expulsarla del sistema, o sea, declararla nula por su inconstitucionalidad. Pero también puede tomar otras medidas, por ejemplo, una sentencia aditiva. Una sentencia aditiva es aquella en que el Tribunal Constitucional entonces le agrega algo a la norma o la interpreta también cuando es interpretativa para que se vea y se aplique, se interpreta y se comprenda esa norma de la manera que diga el Constitucional para que esté acorde con la Constitución. Claro. Que a veces es preferible esto porque hay normas que no pueden expulsarse del sistema sin crear verdadera distorsión en el sistema. Entonces debe interpretarse. Ahora, ya me metió el bendito Tribunal Constitucional. Sí. Yo quiero hablar de los precedentes del Tribunal Constitucional. ¿Cómo operan en la jurisdicción contenciosa administrativa? Total. Un precedente del Tribunal Constitucional es una orden, una regla, una ley suprema que tiene un rango constitucional. Y lo que el Tribunal Constitucional ha decidido, el Tribunal Superior Administrativo tiene que someterse. Y si no se somete y no respeta y dicta una sentencia que viola ese precedente, o sea, esa forma del Tribunal Constitucional de interpretar y sentar jurisprudencia, entonces el que ha sido afectado por la sentencia del Tribunal Superior Administrativo puede recurrir ante el Tribunal Constitucional y esa sentencia va a ser anulada, no revocada, no. Revocar es una cosa, anular es otra. Bueno, se anula para que sea definitivamente fuera del sistema jurisprudencial. Ahora bien, yo pudiese concluir o yo pudiese expresarme en la siguiente dirección para ver si estoy en lo correcto. Usted ha hablado, y no solamente usted, inclusive hasta constitucionalistas de mucho renombre, los verdaderos maestros, que ven al TC, al Tribunal Constitucional, como un tribunal de élites. Usted lo dijo en un principio. Yo pudiese decir que el Tribunal Superior Administrativo es el Tribunal Constitucional del pueblo. Claro, el Tribunal Constitucional de la gente. Yo estoy percibiendo de lo que usted está planteando aquí. Sí, así es. Él lo dice perfectamente, es correcto. El Tribunal Superior Administrativo es el Tribunal Constitucional para la gente. Para la gente. Y con la gente, accesible a la gente. No, pues incluso voy a darle, estoy de acuerdo con como voy a darle una prueba. Una prueba. El Tribunal Constitucional establece que para recurrir ante él hay que tener un interés legítimo y jurídicamente protegido, que es un concepto que todavía yo no comparto para nuestro Tribunal Constitucional. Yo tampoco lo comparto. No lo comparto. No lo comparto. Porque eso es una sombrilla para amparar cualquier arbitrariedad. No. O sea, basta que diga, no, tú no tienes interés jurídicamente protegido. Pero es el único tribunal constitucional del mundo que se ha encerrado también. Claro. Mientras los tribunales constitucionales, las salas constitucionales, la Corte Constitucional, lo que procuran es abrir. Ese es el debate. Voy a decir una verdad. El de nosotros se cierra. Voy a decir una verdad. Para que reflexionen los jueces del Tribunal Constitucional y que recuerden que yo los quiero y lo aprecio, claro, pero mi sentido de la criticidad no se puede renunciar a él. Y es que lo han usado ese criterio de filtro para que le llegue menos trabajo. Pero es que es el único tribunal que se ha cerrado. Pero de lo que se trata no es de reducir el trabajo, lo que se trata es de aumentar la protección de los derechos de los ciudadanos. Claro. No es poner filtro para que llegue menos. En eso yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Le molesta que yo lo diga, pero la verdad hay que decirla para que se corrijan los males. Porque es que hay algunas decisiones que tú dices, pero es en serio. Sí. No, pero así no.
Ahora, por lo menos la obra a mí me encantó. Pero generalmente hay cosas que te gustan más, sobre todo el capítulo. Sí, sí. Por ejemplo, el capítulo 3. O sea, yo sostengo la tesis de que todo en la vida se sustenta sobre la base de principios. Así es. Principios y valores. Obviamente. Sí. Sobre todo, es más, hasta la vida personal del ser humano está sustentada por una serie de valores y principios. Así también están sustentadas las instituciones, en fin, las personas, en fin. A mí hay 3 principios, y yo quiero que usted me lo desarrolle. Porque usted habla de los principios constitucionales que renuevan el derecho administrativo dominicano. Hemos hablado de algunos. Pero hay 3 que yo quiero que usted como que me lo explique mejor. Por ejemplo, el de la transparencia estamos claros. Porque ese es un principio que hasta de la sociedad se está asumiendo. Y se le está reclamando que se asuma desde la administración. O sea, vamos por ese camino. Ahora, está el principio de coordinación y está el principio de la economía. Sí. ¿De qué es de lo que se tratan estos 2 principios? El principio de concentración, de coordinación, Correcto. es aquel que establece que las instituciones, órganos... Porque ese es el que menos opera en este país, Claro, desde el Estado. claro. Prueba de eso es que tenemos 2 y 3 instituciones haciendo el mismo trabajo. O sea, pero por eso le hago la pregunta. Es imposible que haya ahí realmente Ese un yo no lo he respeto a la leído, eso está coordinación. claro. O sea, Claro. eso el Estado no se lo sabe. Claro. Entonces, ¿dónde hay coordinación? Cuando Obras Públicas, por ejemplo, coordina con la CAS, que la CAS necesita introducir unos tubos en una avenida, una carretera X. Y entonces viene Obra Pública y asfalta perfectamente, y atrás viene la CAS abriendo una zanja. No, pero es una cosa O sea, impresionante. una cosa de loco. Claro. Si usted va a abrir una zanja, entonces vamos a Usted abrir la coordina, zanja para coordinar y luego evidentemente. asfaltar. Entonces uno hace una cosa y el otro la destruye, como traes con la mano aquello que el otro desbarata con los pies. Así mismo es. Eso es la falta de coordinación. Y lo El de la Estado economía. y lo de la economía tiene que ver con el uso, salud, Gracias. con el uso racional de los recursos. Recuerde que siempre como principio Wow. esencial de la economía es que las necesidades son ilimitadas y los recursos para resolver las necesidades son limitados. Entonces se impone la economía, que es el uso racional de los recursos, estableciendo prioridades. Prioridades. Y tener siempre presente que la prioridad A1 es el ser humano. El ser humano es la prioridad 1A. Y más después que Siempre. Establecimos como Estado el Estado Social y Democrático de Derecho, Perfecto. en donde lo que importa ante todo es la persona. Eso va a haber que decirlo. Yo voy a tener que invitarlo varias veces aquí para que lo repitamos de todas las formas posibles. Ahora, Hay gente que no ha entendido que la Constitución ya no es una plataforma política, ni un Hombre, de por programa, Dios, al contrario. que la Constitución es una norma para ser respetada y oye, aplicada. yo he llegado a la conclusión de que la Constitución es la Biblia de esta nación. Le voy a dar más. Aquí todavía la ciudadanía no ha entendido y no se ha empoderado que el artículo 148 de la Constitución Ese es bueno. establece la responsabilidad civil de los funcionarios. Sí, porque funcionarios. Acuérdese que ese está dentro del capítulo sobre la función pública. Claro. Entonces, pero es complicado esto. Por eso nosotros estamos tratando de ver cómo desde el Ministerio de Educación nosotros elaborar un texto, inclusive estamos trabajando en eso, para difundir esto ya en las escuelas. Correcto. Para ir generando conciencia. El Tribunal Constitucional también anda por esos predios, pero yo creo que eso se va a lograr pronto. Ahora, el programa se está terminando. Y evidentemente de que no va a ser suficiente para nosotros poder desarrollar
el contenido de este texto, que vuelvo y reitero, esto es un arma de reglamento para la comunidad jurídica. O sea, no concibo a alguien que quiere ejercer en la jurisdicción de lo contencioso administrativo sin tener como parte de su biblioteca obras de este tipo. Me gusta sobre todo por la practicidad. Usted inclusive en la parte final ya de la obra, usted explica algunos modelos que me resultaron sumamente interesantes, porque usted habla de los principios, usted habla de la dogmática al principio, pero después aterriza y le presenta al lector, bueno, eso entonces se practica a través de estos modelos. ¿De qué de lo que se tratan los modelos que usted le introduce a esta obra? Decirle a todo el estudioso de la obra, profesor, estudiante, abogado, juez, ministerio público, decirle, la Constitución es esto. Ahora, esto que es la Constitución se lleva a la práctica de esta manera. Claro. O sea, llevar lo que se conoce, lo que se aprende a los hechos, a la práctica, porque recordemos que el derecho constitucional no es un conjunto de teorías para ser repetida en domingo. No, es una costumbre, una vida. El derecho constitucional no es para memorizarse, para interiorizarse. Claro. Llevarse en el alma. Claro. Es para hacerlo nuestro. Que nuestro comportamiento hasta instintivo se corresponda con la constitucionalidad. Esta obra, y la verdad es que a uno le da mucha satisfacción, contó con comentarios. Oigan, ¿de quién? De Eduardo Jorge Prats, maestro del constitucionalismo en la República Dominicana. Del doctor Flavio Darío Espinal. Un maestro. Bueno, un maestro, una de las mentes más preclaras. Un renacentista. Un renacentista, eso es él. Un hombre de Estado, sobre todo. Una visión de Estado impresionante. Y del doctor Manuel Fermín Cabral, que de los jóvenes administrativistas, conjuntamente con el maestro, mi maestro, Olivo Rodríguez Huerta, que fue el que me motivó a esta pasión que es el derecho administrativo, también comenta esta obra. Es decir, se trata de una obra de alto calibre. Y la comenta también un especialista y un publicista, un verdadero conocedor del derecho público, Servio Tulio Castaño Guzmán. Le prepara el prólogo. Bueno, muchísimas gracias. Ya para concluir, ¿cuáles entiendes tú que son los desafíos que tiene no solamente la jurisdicción contenciosa administrativa, sino también el derecho administrativo en la República Dominicana? El desafío es concretizar la Constitución, hacer que la Constitución no sea una teoría, que sea una práctica, que el ciudadano viva en constitucionalidad y que los jueces del Tribunal Superior Administrativo se empoderen de la constitucionalidad para entender que las instituciones públicas están para servir a los ciudadanos, a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional. Magistrado, en nombre de la Fundación le agradezco que haya correspondido a esta invitación. La verdad es que es un aporte invaluable a nosotros los abogados, y quiera Dios que esta obra tenga muchas ediciones. Gracias. Muchas ediciones, porque de una u otra forma eso es lo que va a contribuir que nuestros muchachos se formen y hagan del derecho administrativo, ¿no? O le den la importancia que el derecho administrativo tiene. Así que muchísimas gracias, y gracias sobre todo por haber escrito una obra que, como decía el maestro Cristóbal Rodríguez, que también comentó, uno de los más connotados juristas del derecho público, esto fue un regalo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su generosidad. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación
institucionalidad y justicia. Hasta entonces.